Hola, mi nombre es Manuela Alejandra Jiménez Nin y hoy le estaré hablando sobre el sistema financiero, la parte de origen e historia. El origen del sistema financiero se remonta hasta las épocas más remotas de la humanidad, donde el sistema que utilizaba para suplir la necesidad de uno y de los otros era a través del trueque. Con el tiempo, una nueva forma de encaje que por medio de metales como era el oro y la plata, que facilitó la actividad comercial financiera. Por ejemplo, si yo tenía maíz, si yo cosechaba maíz y tú cosechabas yuca, pero a mí me interesaba tu yuca y a ti te interesaba mi maíz, entonces a través del intercambio fue que se pudo generar lo que es el trueque. Con el trueque fue que después todo fue tomando más valor. Digamos que lo que yo cosechaba ya tenía un precio, igual de las otras actividades de los comerciantes, y esto fue lo que hizo que a través del intercambio se generara lo que es hoy el sistema financiero. Entonces, los sistemas financieros, los componentes centrales de los sistemas financieros modernos surgieron en las iniciativas pequeñas, rudimentarias, que vamos a decir básicas y empresariales. En las primeras etapas de la actividad económica, los comerciantes eran de la era medieval, los orfebres de Londres del siglo VII, que esto era lo que empezaron con lo que es hoy la moneda, y las ferias y los primeros mercados de productos básicos, que salpicaron a Europa en toda la Edad Media y los periodos modernos. Entonces, los sistemas financieros crecieron y se diversificaron a medida que las industrializaciones se fueron afianzando en Inglaterra y luego en todo el continente europeo. Entonces, por lo tanto, las revoluciones financieras e industriales progresaron en gran medida. En paralelo con los empresarios financieros, innovando para satisfacer las demandas incipientes de todos los sectores de la economía, industria, agricultura, transporte y comercio. Y esto vendría siendo más lo que son los elementos básicos que poco a poco se fueron introduciendo en lo que hoy es nuestro mercado laboral, ¿cierto? Entonces, en algunos países con un control más fuerte del gobierno central, instituyeron bancos centrales. Ya aquí entramos en lo que es la parte de los bancos y la parte de la moneda cuando le agregamos valor. Entonces, los cambios significativos y los rediseños del sistema financiero se produjeron con la crisis de la Gran Depresión, la reconstrucción posterior de la Segunda Guerra Mundial, la liberación de los años 80 y 90 y más recientemente con lo que fue la Gran Recesión, que fue una crisis mundial que generó realmente un gran impacto, que esto pasó en el 2018, en el 2008. A partir de ahora, mis compañeros le hablan un poquito más sobre los sistemas financieros, sus funciones y vamos a destacar lo que es hoy en día en toda la República Dominicana. Gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Brandon Zarzuela y hoy le voy a hablar sobre qué son los sistemas financieros. Los sistemas financieros son un conjunto de instituciones, medios y mercados que hacen posible que el ahorro de unos agentes económicos pase a manos de los demandantes de crédito, canalizando así el ahorro y la inversión con el fin de conseguir el crecimiento económico del país. Ahora, en palabras más sencillas, el sistema financiero sirve como intermediador entre los que tienen exceso de dinero y lo quieren prestar y las personas que necesitan financiamiento. Se puede decir básicamente que el sistema financiero lo que genera es créditos. Un actor muy importante en el sistema financiero es el banco, ya que sirve como intermediador entre los que tienen exceso de riquezas y los que los necesitan. Los componentes de un sistema financiero son cuatro, entre estos está el gobierno y más concretamente los reguladores del sistema financiero como el Banco Central, los instrumentos financieros que más adelante hablaré detalladamente de ellos, las instituciones o intermediarios financieros y los mercados financieros. Antes que sigamos adelante hay que tener unos conceptos bien claros, como que es un mercado financiero. Bueno, un mercado financiero es el encuentro entre demandante y oferente de fondos. Este encuentro entre estas dos partes puede ser de forma directa, pero esto tiene varios inconvenientes. El primer inconveniente es que existe poca información entre oferentes y demandantes, lo que obliga a cada uno a buscar su información
por su propia cuenta y en verdad este método consume mucho tiempo y recursos. En segundo lugar, el propio desconocimiento entre ambas partes hace que se dificulte valorar la seguridad y viabilidad de las operaciones. Así que lo más recomendable es que uno vaya a un banco. Entonces, volviendo a los instrumentos financieros, estos que son cuatro. El primero son los productos de inversión, que pueden ser acciones, bonos, fondos de inversión, etc. Están los productos bancarios como cuentas, depósitos, los planes de pensiones y los productos como los seguros, seguro de vida, seguro de empresa, entre otros. Entonces, ¿cuál es el beneficio de un sistema financiero? Bueno, de parte de los oferentes de fondos es una inversión, puesto que el depósito en el banco le generaría una rentabilidad, mientras que en el caso de los demandantes de fondos sería un préstamo por un determinado plazo, que estos tendrían que pagar y además de esto tendrían que pagar un interés. Con este préstamo, los demandantes de fondo pueden hacer inversiones. Por ello, el sistema financiero tiene una importancia muy grande, que es que eh, gracias a él se pueden generar más empresas. Y este incentivo que hace este sistema es imprescindible para la economía, además de que también genera más rentas para las personas que prestan sus fondos. Mi nombre es Fernando Pérez y yo les estaré hablando sobre la importancia del sistema financiero. La pregunta que surge en esta parte de la exposición es que, ¿por qué es importante el sistema financiero dominicano? O, para ponerlo ya general, ¿por qué es importante el sistema financiero? Como vimos anteriormente, el sistema financiero es de vital importancia para cualquier país, ya que a través de él es que se realizan todas las actividades financieras. También es muy importante porque abarca tanto como empresas, bancos e instituciones que satisfacen las decisiones financieras de las familias, de las mismas empresas y de los gobiernos locales y exteriores. En la actualidad, muchos economistas modernos concuerdan de que el sistema financiero, además de que cumple con estas funciones, es muy importante porque canaliza el dinero de los ahorradores hacia los inversionistas, quienes los usan para transformarlo en mayor producción, que se traduce en mayores ingresos en los diferentes sectores económicos. Cabe destacar que tenemos tres pensamientos de dos economistas, los cuales son Joseph Stiglitz y Samuelson. Por parte de Joseph Stiglitz, tenemos que en el 2006 compara el sistema financiero con el cerebro, ya que este asigna el capital escaso entre sus diferentes usos para tener un mayor rendimiento del mismo. Por otra parte, tenemos a Samuelson, que en el 2005 dice que el sistema financiero es de vital importancia, ya que en este se encuentran las actividades financieras, como dijimos anteriormente, pero él se enfoca más en lo que son las actividades como las transferencias de recursos en el tiempo, en los sectores y en las regiones, para que éste se mantenga en movimiento y no se encuentre embotellado donde no se necesita. Ya por último tenemos un pensamiento de Stiglitz que nos dice que el sistema financiero vigila los recursos para que estos se mantengan comprometidos. Esto lo hace en referencia a que si no se mantiene así, el sistema financiero puede colapsar. Y en dado caso, si colapsa, ya las empresas no tendrán los recursos ni el dinero para seguir produciendo y por lo tanto tampoco tendrán esos mismos recursos para seguir expandiéndose hacia nuevas inversiones. Ya después de esto, es bueno preguntarse si realmente un país puede existir sin sistema financiero. Nosotros como grupo concluimos que realmente no puede existir un país sin sistema financiero, ya que lo que es un país o un estado no es estado sin un sistema financiero, ya que esto es lo que mantiene el flujo de los recursos, del dinero en todo el país. Sí puede existir un sistema financiero bastante malo o que no funcione de manera muy bien, pero no puede existir un país sin este. Ya después de escuchar todo esto,
es realmente muy importante saber lo que es un sistema financiero, cómo funciona, quiénes participan y cómo nosotros podemos participar en él. Muchas gracias. Como se mencionó anteriormente, se entiende por sistema financiero al conjunto de instituciones, de mercados, de medios y de instrumentos que canalizan y redireccionan el flujo de ingresos, ya sea de forma de ahorro o de forma excedente, y, y los que facilitan el intercambio de estos fondos hacia otras economías para cualquier propósito, sea proyectos de financiación, proyectos de inversión, etcétera. Y sí, esencialmente cada país, o sea, queda a la discreción de cada país si, o sea, las características particulares que su sistema financiero debe tener y la estructura que su sistema financiero debe tener, qué instituciones se formarán, qué empresas, qué bancos, cómo se manejará, entre otros. Pero en sí, cualquier sistema financiero, a pesar de tener esa libertad, las reguladoras son los bancos, los seguros y el mercado de valores. Entonces, estos, dentro de los parámetros que se establecen por la Junta Monetaria, por el gobierno, por quien sea que esté a cargo, dentro de esos parámetros ellos pueden crear reglamentos y pueden crear sus propias medidas, sus propias características, sus propios servicios, con el objetivo de satisfacer las necesidades que ellos consideran necesarias. En sí también se tienen entidades financieras que se subdividen en bancarias o se pueden subdividir en bancarias y no bancarias, también en accionarias y no accionarias, y todo eso se va a explicar más adelante. Pero en sí, la diferencia principal entre bancarias y no bancarias y accionarias y no accionarias es esencialmente la manera en la que reciben, procesan, manejan y procesan esencialmente esos recursos económicos. Buenas, mi nombre es Génesis Carrasco y le voy a estar hablando sobre la clasificación de los sistemas financieros. Primero, debemos de saber qué es una entidad de intermediación financiera. Y no es más que un establecimiento que se centra en encargarse de las transacciones financieras tales como inversiones, préstamos y depósitos. Convencionalmente, las entidades financieras están compuestas por organizaciones tales como bancos, sociedades fiduciarias, puestos de bolsas o inversiones y compañías de seguro, entre otros. Todos o casi todos en nuestras vidas hemos utilizado por lo menos una vez una entidad financiera, por lo que es tan importante saber su clasificación. Las entidades financieras pueden ser de dos tipos según su naturaleza, de naturaleza privada y de naturaleza pública. Ambas están regidas o supervisadas por la Superintendencia de Bancos. En la República Dominicana contamos con bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de ahorros y créditos, financieras, casas de préstamos, entre otras. Las entidades privadas pueden ser de tipo accionario y no accionarios. Entre las accionarias tenemos los bancos múltiples, que son aquellas entidades que pueden captar depósito del público de inmediata exigibilidad, a la vista o en cuenta corriente, y pueden realizar todo tipo de operaciones incluidas dentro del catálogo general de actividades que está establecido en el artículo 40 de la Ley Monetaria de nuestro país. Algunos ejemplos de estas entidades son el Banco de Reservas, el Banco Popular, el Scotia, entre otros. También dentro de las accionarias tenemos las entidades de crédito, que son aquellas cuyas captaciones
se realizan mediante depósitos de ahorro y a plazo. Estos están sujetos a disposiciones de la Junta Monetaria y a las condiciones pactadas entre las partes. Nunca estas entidades pueden captar depósito a la vista o en cuentas corrientes. Entre el tipo no accionario tenemos las asociaciones de ahorros y préstamos y las cooperativas de ahorro y crédito. La funcionalidad, por ejemplo, la funcionalidad de las cooperativas es servir las necesidades de sus socios y de terceros mediante las actividades propias de esta entidad. La República Dominicana cuenta con un total de 51 entidades de intermediación financiera, de las cuales 18 son bancos múltiples, 14 son bancos de ahorro y crédito, 7 son corporativas de crédito, corporaciones de crédito, 10 son asociaciones de ahorro y préstamos y un total de 2 son entidades públicas y mixtas. Hola, mi nombre es Bingy Uribe y yo les voy a hablar sobre el sistema monetario en República Dominicana. Quiero empezar para decirles que el sistema monetario en República Dominicana ha sido un poco inestable durante los años, y me refiero a inestable, bueno, le puedo poner un caso sobre la moneda o el dólar norteamericano, que hasta 1947 eso tenía un carácter exclusivo. ¿A qué me refiero a carácter exclusivo? Que no estaba familiarizado con nuestra moneda, no teníamos forma de saber el valor de esa moneda versus la de nosotras, y no fue hasta 1947 que se hizo la reforma bancaria y monetaria que se pudo respaldar la moneda dominicana con el oro y saber más o menos la definición del valor que tenía aquella moneda con la de nosotros. O sea, exclusivo en el sentido de que no todo el mundo ganaba en dólar y no todo el mundo podía producir dólar. Y después de 1947 es que se vio ya la circulación del dólar en nuestra economía. Obviamente hay indicios de 1869 de regulaciones, no tan excedentes, pero el sistema financiero de la República Dominicana empezó de hace mucho tiempo y sigue evolucionando, gracias a Dios, porque significa que estamos creciendo. Muchas de las funciones de los sistemas financieros de la República Dominicana, por ejemplo, en la Junta Monetaria, viene siendo por establecer el encaje legal, donde cada entidad o cada banco comercial tiene que respetar las leyes que diga esta Junta Monetaria, porque la Junta Monetaria es un acuerdo, o sea, es un acuerdo en este caso de leyes o reglas o normas que deben de seguir y certificaciones para que los bancos no solo ayuden a la economía dominicana, sino que no intercedan en el crecimiento económico. Incluso más adelante podemos ver que en sus funciones, más adelante del slide obviamente, veremos que una de ellas es permitir de abrir, dar permiso para abrir bancos comerciales, pero eso lo veremos más adelante. Hablamos de las siguientes funciones, que es fijar las tasas máximas de intereses y descuentos y comisiones que podrán cobrar o reconocer. Esto también lo hace para dar un movimiento a la economía dominicana, que es muy interesante cómo la Junta Monetaria hace ese tipo de conocimiento. Y también quiero decir que ellos mismos autorizan títulos de valores, y que un título de valor puede ser autorizar un consenso de facilidades del banco, las facilidades crediticias, que pueden ser aportes para la zona empresarial, para la zona social, el desarrollo económico, etc. Otro tipo de funciones, miren, ellos autorizan la formalización de obligaciones en monedas que son extranjeras, viene siendo que también son las mismas personas, además del Banco Central,
que el Banco Central es una identidad del sistema financiero, que dice la devaluación de la moneda y las proyecciones de qué tanto hasta cuándo se va a evaluar. Este tipo de información está en la página de ellos, incluso para los que les interesa, en la página del Banco Central, donde se ven las proyecciones del 2020 al 2021, de qué tanto se va a devaluar la moneda y cuánto se ha devaluado de hace 10 años hasta más. Muy interesante realmente. También vemos cómo aprueba presupuesto anual de ingresos y egresos de dichas instituciones, donde aquí la Junta Monetaria se ve en la responsabilidad de ver el flujo de dinero, que no solo ingresa y egresa, también hay que pagarlo los impuestos para que la economía se pueda seguir moviendo. La impresión de billetes y la cláusula de la otra, porque la autorización de los billetes, si saben bien, en República Dominicana viene siendo que cada billete tiene un código donde es activado. Por eso hoy en día es un poco difícil imprimir un billete que no sirva, o sea, perdón, falso, con las mismas digitaciones, porque es muy fácil para el Banco Central y cualquier institución monetaria de descubrir este fallo desde que pasen ese código de barra o ese número. Pueden descubrir que es falso porque no se va a ver vigente, o se va a ver que ya hay uno en la calle o que ya fue recibido. Por ende, ese tipo de impresiones de billetes lo tiene que hacer la Junta Monetaria, porque cada vez que un banco recibe una cantidad obsoleta de dinero, que es el que se le devuelve al banco después de que X o Y persona, como nosotros, lo utilizamos, este dinero se incinera y ese código se va con ese dinero y se vuelve y se saca otra anotación de nuevo. Entonces, además de eso, queremos saber también del Banco Central. Sabemos que el Banco Central es una identidad, para no redundarlo tanto, una entidad pública. El Banco Central marca lo que es el ingreso, básicamente es el exento de impuestos, tasa o contribuciones, ya sean nacionales o municipales. El Banco Central es quien dice el valor de la moneda también y qué tanto se evalúa nuestra moneda. El Banco Central es quien elige cuánto dinero se puede soltar en el comercio o en la economía dominicana. También es el que hace supervisiones a los bancos comerciales y decide también el bienestar de ellos y si se debe de abrir uno o no. Con esto finalizo mi parte de la presentación, espero que les haya gustado. Esencialmente, las funciones principales del Banco Central son las de compilar y elaborar las estadísticas de balanzas de pago del sector monetario y financiero y hacerlas públicas, usualmente en su página web que de hecho hemos utilizado en clase para el proyecto y para otras actividades en otras clases. También es deber del Banco Central imponer las sanciones por cualquier incumplimiento o por cualquier violación a los reglamentos que son establecidos a las entidades que se encuentran bajo el Banco Central. Y además, obviamente, el Banco Central se encarga de emitir los billetes y las monedas de República Dominicana a discreción sino como a disposición de la Constitución, de las leyes monetarias impuestas en el país, además de a la discreción del gobierno en caso de que se vea necesario. Adicionalmente, el Banco Central se encarga de contrarrestar cualquier tendencia a inflación o a deflación que se pueda observar. Por ejemplo, una medida que podría contrarrestar una tendencia de este tipo sería inyectar dinero al país, lo cual ha pasado, creo que mencionaron que pasó este año. Y si eso se hace con el objetivo
de que los intereses, o sea, de tener en cuenta los objetivos y los intereses del país y de sus habitantes. Y esencialmente de la superintendencia de bancos existen tres funciones principales, objetivos ligeramente específicos de la superintendencia de bancos, los cuales son la supervisión de las de las entidades intermediarias que se están cumpliendo todos los reglamentos a los que están sometidos. Adicionalmente, tienen como función exigir la regularización de los incumplimientos a cualquier disposición legal o a cualquier reglamento que se encuentre vigente en el momento. Y finalmente, deben imponer las sanciones, igual que el Banco Central, a cualquier entidad intermediaria financiera que se encuentre debajo de sus reglamentos y de sus normas. Adicionalmente, se encarga de autorizar o revocar a cualquier entidad financiera y ya esto sería la evaluación de esa entidad revocada o autorizada, ya debería ser evaluada por la Junta Monetaria. La superintendencia de bancos es súper importante y un elemento que es esencial para el manejo de la superintendencia de bancos es la política monetaria, que en sí es una fase muy importante del sistema financiero del país, o sea, independientemente. Esta esencialmente se encarga de formular objetivos, de los objetivos que se deben cumplir, además de indicar cuáles son los instrumentos, las herramientas y los métodos que deben ser utilizados para el control necesario sobre el crédito, sobre la moneda, sobre las entidades, etc. Y esencialmente su objetivo es velar por la estabilidad económica del país. En resumen, eso es lo que debe hacer. Las medidas deben ser de carácter preventivo, pero también, o sea, la mayoría de las medidas deben ser de carácter preventivo, pero también deberían estar listos para acciones reactivas ya después de que algún evento que no se pudo predecir o que no era predecible ocurra. La supervisión bancaria en la República Dominicana se remonta en el año 1869, cuando se creó el Banco Nacional de Santo Domingo como primera entidad de esta naturaleza. Esta aparece posteriormente a la independencia de la República. En 1909 se promulgó la primera legislación bancaria, la cual estuvo bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Comercio y básicamente cuya función era el control de todas las operaciones bancarias y también de la autorización de las sucursales por parte del Estado dominicano. Luego de esto, la transformación bancaria y la transformación del sistema monetario y financiero internacional con la creación del Banco Mundial en 1944 y del Fondo Monetario Internacional en 1945, fue de mucho impacto y tuvo mucho auge en el país. Por esto se creó el Banco Central de la República Dominicana, el cual actualmente es el signo monetario nacional del país. Luego de esto, también se promulgó la ley número 1530. Esto fue el 9 de octubre de 1947, el cual creó la Superintendencia de Bancos. Todos estos cambios económicos en la República Dominicana, también la presencia de nuevas entidades como el Banco Popular y asociaciones de ahorros y préstamos, auspiciaron muchos cambios. Es por esto que se creó la ley número 708 o la Ley General de Bancos. Con esta nueva ley se sirvió como soporte legal de crecimiento y expansión del sistema financiero dominicano. Ahora voy a hablarles sobre los aportes del sistema financiero de la República Dominicana. Entonces, el sistema financiero funciona como una balanza. ¿Por qué? Bueno, esto mantiene el equilibrio entre el dinero captado y el dinero colocado.
es decir, entre el superávit y el déficit, que representa el dinero que las personas y las entidades tienen la posibilidad de ahorrar y depositar en entidades financieras, y también el dinero que estas personas y las entidades les hace falta o pierden para diferentes tipos de gastos. Entonces, el sistema financiero, aparte de esto, brinda seguridad en el retiro de sumas de dinero. Esto se hace con el llamado dinero de plástico y también con los cajeros electrónicos. Este sistema es el que actualmente usa la mayoría de la población para los gastos y el retiro de dinero. Este dinero es el que reciben de trabajos o de lo que tienen ahorrado. Pero los aportes que este ha generado en la República Dominicana, según la Superintendencia Bancaria, son los siguientes. Los indicadores de rentabilidad del sistema financiero se encuentran en niveles adecuados, por encima del promedio en Centroamérica. El análisis de información muestra que el indicador de rentabilidad del patrimonio promedio, o sea, el ROE, se mantuvo sin variación con respecto a los años anteriores, con un 20.20% del mismo. Entonces, la rentabilidad de activos, el ROA, se registró en 2.37%. El sistema financiero dominicano exhibe muchas mejorías en niveles de bancarización para la economía del país. Según los reportes realizados por la Superintendencia Bancaria, las personas físicas con crédito en el sistema financiero ascendieron a 1.785.420, es decir, 26% de la población mayores a 18 años. Esta cifra que se generó en el reporte es superior a los últimos 2 años, equivalente a una tasa de crecimiento de 0.56%. Buenos días, mi nombre es Nicole Tiburcio y les voy a hablar, uno de los temas que les voy a hablar es la comparación del sistema financiero de la República Dominicana con el de Latinoamérica. Bueno, como ustedes saben, la economía de un país va directamente relacionada con lo que es el sistema financiero del mismo país. Entonces, en base a esto fue que realicé mi investigación. También saben que cada vez que interactuamos con el dinero, también interactuamos de alguna manera con el sistema financiero de nuestro país. Entonces, esto es en base a cuando hacemos depósitos, compras, etc. Entonces, tenemos aquí que los pasos de análisis que voy a estar utilizando son los siguientes. Entonces, esto va a ser para yo poder encontrar al final la mejor respuesta posible y poder compartir exactamente lo que he investigado y he encontrado. El primer paso de análisis que di fue investigar cuáles son los países que poseen un sistema financiero más competitivo y encontré que el país con el sistema financiero más competitivo es Chile, de nuestro país, ocupando el puesto número 27 a nivel mundial. En cambio, República Dominicana ocupa el puesto número 15 dentro de los países de Latinoamérica y el número 83 a nivel mundial. Eso es para el 2006. Sin embargo, ya en el 2017 es diferente. Bueno, Chile sigue ocupando el primer lugar, pero en el puesto número 33 a nivel mundial. En cambio, la República Dominicana ocupa el puesto número 104 del mundo entero y el número 16 de Latinoamérica. Ya algo más actualizado que podemos ver es que en el 2018, el Foro Económico Mundial, que es de donde me he estado nutriendo de información para poder hablar de lo siguiente, nos dice que Chile ocupa el puesto número 33 a nivel mundial, el primero todavía en Latinoamérica.
y República Dominicana el puesto número 12 de Latinoamérica y el Caribe y el puesto número 82 de todo el mundo. O sea que República Dominicana ha escalado 22 puestos y Chile se ha mantenido en el puesto número 33 a nivel mundial. La segunda, el segundo paso que di fue una breve evaluación del desempeño de cada país en los años 2017 y 2018. Como podemos ver, de los 21 países seleccionados, 11 de estos países mejoran, 7 empeoran, 2 se mantienen igual, que son Chile y Venezuela, y no hay información de Bolivia, que no encontré información de Bolivia en el año 2017. Luego tenemos que determinar qué tan diferentes son estos países a la República Dominicana. De los 21 países, hay 9 que son superiores a la República Dominicana y 11 que son inferiores a la República Dominicana. O sea que, dada la diferencia, podemos decir que República Dominicana se encuentra en un nivel medio de los que han aumentado y han disminuido, entre los que han aumentado y han disminuido, que sería en el puesto número 10. Luego tenemos la comparación del sistema financiero de la República Dominicana con el resto del mundo. Para esta investigación lo que hice fue que tomé 15 países de diferentes continentes y de diferentes desarrollo económico para poder realizar esta investigación lo más justa posible, dado que no considero que sea viable tomar exactamente todos los países del mundo para hacer esta comparación. Entonces, por el Foro Económico Mundial, pude ver que dentro de los países que tenían más, que tenían un sistema financiero más sólido, estaban Estados Unidos, Singapur, Suiza y Alemania. Y los pasos de análisis son los mismos que en los anteriores. Para el primer paso tenemos que en el 2017 Suiza ocupa el primer lugar, Estados Unidos el segundo lugar y República Dominicana ocupa el lugar 104, como había mencionado anteriormente. Entonces, en el 2018 Estados Unidos ocupa el primer lugar, Singapur ocupa el segundo lugar y República Dominicana, como había mencionado, había escalado 22 puestos y está en el puesto 82, siendo Chad el país peor posicionado, que en este caso es para el 2018 fue el país con una economía y un sistema financiero más deficiente, porque este informe fue en base a 140 países y Chad ocupa el lugar 140. Luego se hizo una breve comparación de cada país y vemos que 6 de los países que seleccionamos mejoran y 10 empeoran. No estoy diciendo que con esta comparación los que empeoran están decayendo y no son eficientes. No, quizás simplemente hay otros que crecieron más y por eso como es. Luego tenemos determinar qué tan diferentes son estos al de la República Dominicana. Vemos que 10 de los países seleccionados son superiores a la República Dominicana en base a la posición que ocupan y 5 son inferiores a la República Dominicana. Esto quiere decir que República Dominicana, en comparación a los puestos que ocupan los demás, está en un puesto bastante alejado de lo que es el puesto número 1. Entonces, se podría decir que la República Dominicana está ocupando actualmente, dada la información recolectada, que la República Dominicana está debajo de la media a nivel mundial, porque el último informe fue en base a 140 países y República Dominicana se encuentra en el puesto 82, así que tenemos mucho que mejorar. Para concluir, sabemos que el origen de este sistema se encuentra cuando las personas realizaban el trueque para poder suplir sus necesidades y que un sistema financiero es el conjunto de instituciones, medios y mercados que hacen posible que el ahorro de unos agentes económicos vaya a parar a manos de los demandantes de crédito.
También debemos saber que si el sistema financiero de un país falla, esto puede generar una crisis, o sea, puede generar crisis en un país. Y por eso debemos vigilar muy bien lo que es el sistema financiero de nuestro país para poder controlar este tipo de problemas que se puedan encontrar. Entonces, si el sistema financiero colapsa, entonces los niveles corrientes de producción también decaen y por lo tanto el buen manejo y control del sistema financiero de un país causa que un país sea más productivo y que pueda gestionarse mejor. Sin embargo, República Dominicana, o sea, centrándonos en República Dominicana, encuentro que puede controlarse mejor, puede manejar mejor su sistema financiero y aunque realmente controlar y gestionar un sistema financiero no es tan fácil como la gente lo cree o como parece ser, sí puede mejorar. Y contando con profesionales de calidad que nos puedan guiar en el asunto, dominicanos, podemos mejorar muchísimo más el sistema financiero de nuestro país. Muchas gracias.